quiero hacer un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca, con la radio como herramienta. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Parte del camino. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en Cortinas por Litio Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Marrombolá y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos a las 11 por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Una semana explosiva para la crisis política que se está desarrollando en el gobierno, ¿no? Una bomba que le acaba de explotar al gobierno, rodeado de corrupción, coimas, renuncias, esas renuncias que son llamadas a hacer, ¿no? Como cuando en un trabajo te mandan a hacer el arreglo con la compañía para irte de la empresa, ¿no? Esto fue medio similar a lo que le está pasando hoy por hoy al gobierno de Milei. Exactamente, la corrupción que acompaña como la sombra al cuerpo a la ganancia empresarial, porque donde hay ganancia hay corrupción. La corrupción es inherente al capitalismo, expresa a un sector de la clase dominante que puja por quedarse con una porción más grande del plusvalor extraído a los trabajadores. Por eso, corrupción y capitalismo van juntos. Es imposible separar la corrupción del capitalismo. Donde hay ganancia, hay corrupción. Eso queda absolutamente claro y se expresa gobierno tras gobierno. La corrupción es parte del saqueo capitalista contra la clase trabajadora. Eso es una ley histórica, una ley que nadie puede discutir, y si la discutimos, la podemos discutir tranquilamente, pero tenemos mucha constancia de esa cuestión, ¿no? Mucha evidencia de esa cuestión. Reventó una bomba al gobierno donde le hacían sobreprecios a los medicamentos, a las prótesis en discapacidad. Se escucharon unos audios de WhatsApp donde se nombra a la hermana del presidente Milei, ¿no? Que se quedaba con el 3% de estas coimas. Se hicieron allanamientos, se hicieron muchas cosas, pero este no es el primer caso de corrupción, ni de lavado de dinero, ni de que se llenen los bolsillos ellos, ¿verdad? Está claro que cuando hay ganancia capitalista hay corrupción. Quiero marcar algunos hitos en la corrupción, ¿no? Porque siempre desde los gobiernos de ultraderecha o de derecha quieren marcar que la corrupción es de otro. Digamos, en este caso de los gobiernos populistas, digamos, los gobiernos del peronismo serían la corrupción en persona. Sin embargo, vamos a marcar algunos hitos en relación a la corrupción. Primero, tenemos que marcar que la dictadura, el mayor acto de corrupción realizado aquí en el país, tenemos a la dictadura militar pasando la deuda privada, la deuda de las empresas, al pueblo, nacionalizando la deuda externa. Ese fue un acto de corrupción terrible, ¿no? Hay mucho caradura que anda diciendo, si vinieran los milicos, los políticos corruptos y qué sé yo, sé cuánto. Los milicos fueron los más corruptos de la historia. Hablo del gobierno de Videla, Macera, Menéndez, Galtieri, Viola, todos esos corruptos que pasaron la deuda externa, la deuda privada al pueblo. Ahí no se puede discutir el terrible acto de corrupción. Digamos, en el camino, la corrupción menemista, ¿no? Tenemos la terrible corrupción en el gobierno de Menem, lo que fueron las privatizaciones,
todo lo oscuro que estuvo detrás de las privatizaciones. Y dentro de esa Menezunda corrupta está Macri. Macri colgado de lo que fue el correo, ¿no? Lo que fue la privatización del correo. Tenemos, si se quiere, en Macri una historia desde las cloacas de Morón, el tráfico de autopartes de Sebel, la privatización del correo, tenemos conflicto de intereses en Avianca, Shell, Pharmacity, tenemos, bueno, es terrible la corrupción de, autopistas, ¿no? Lo que es Sausa. Tenemos también la corrupción peronista, ¿no? La corrupción en los marcos del gobierno nacional y popular, ¿no? Desde intendentes, gobernadores, cómo entregan los recursos naturales a cambio de retornos, ¿no? Eso está visto, y cómo se manejan los intendentes. Hay muchas causas que han aparecido de corrupción, y bueno, y sin ir más lejos, ¿no? En el gobierno de Alberto Fernández, cómo el gobierno defendía los intereses empresariales en contra de los trabajadores, cómo a pedido de Brucese, el dueño del frigorífico Penta, le rompieron la cabeza en plena pandemia a trabajadores, y cómo, pese a haber un decreto del gobierno, la patronal de Penta, que está relacionada con el gobierno peronista, que fue parte de lo que fue el convenio de carne para todos, despidió cientos de trabajadores en el marco de la pandemia, ¿no? Despidió cientos de trabajadores en el marco de la pandemia y no pasó nada, ¿no? Quiere decir que hay empresarios ligados al gobierno peronista que podían hacer lo que querían. Bueno, me parece que son buenos ejemplos también de la corrupción. Y sin ir más lejos, también podemos hablar del gobierno radical de Alfonsín. Recordemos los pollos de Mazorín, ¿no? Cómo se realiza una compra de pollos podridos, pollos en mal estado, contaminados, para ser repartido a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres. O sea, radicalismo, pro libertad avanza, peronismo, todos distintos barnices del capital, distintos barnices del capitalismo, embarrados en la corrupción. Siempre la corrupción relacionada con la ganancia capitalista. El gobierno actual, ¿no? El supuesto gobierno de la libertad y contra la corrupción, un gobierno que iba a ser contra la casta, tenemos corrupción en el PAMI, ¿no? Lo que son los sobreprecios en el PAMI acordados, donde hay una funcionaria que era de la Libertad Avanza que renunció para denunciar todo eso, ¿no? Tenemos la estafa de Libra, ¿no? Realizada directamente por el presidente de la Nación. Fíjese que en cada uno de los hechos está la ganancia capitalista flotando, ¿no? No se trata solamente del funcionario estatal, sino se trata del empresario pegado a la corrupción también, ¿no? Tenemos, ahora esto de discapacidad, que son unos miserables, son gente miserable, le están robando a los discapacitados, le están robando a los jubilados, le están robando a los niños que se tienen que atender en el hospital, pese a que a la diputada del PRO diga que no cree que tengan derecho a atenderse en el Garrahan. Le están robando a todo el pueblo. En esto que muy bien vos definías, ¿no? Hay coima. Se le pide coima a los empresarios para cobrar sobreprecio, para ganar sobre los sobreprecios de las drogas y las prótesis para discapacitados. En verdad es escandaloso lo que están haciendo estos tipos, ¿no? Y sin ensuciarse, por así decirlo, sin mostrar nada, sin quejarse, nadie sale a hablar, nadie sale a decir un carajo, no dan la cara de nada. Hay un silencio estampa en todo esto. No veo el gran reclamo de los otros partidos, no veo todos calladitos, ¿no?
no sé, eso también me llama poderosamente la atención, que nadie salga con los tapones de punta a decir, muchachos, quiero la renuncia de esta mujer, este tipo no puede estar nunca más acá. No hay nada, Tano. Hoy tendría que haber perdón, así mal llamado, quilombo. Tendríamos que estar todos ahí parados reclamando que se vayan todos. Que se vayan todos, porque son unos chorros, los empresarios, los funcionarios de gobierno, Milei, todos son unos chorros. Vos fíjate, le llegaron valijas de dinero de Estados Unidos que no pasaron por el costadito de la aduana. Las valijas, las famosas valijas. Los empresarios denunciando a Karina Milei, que decían que para juntarse con Milei, Karina les exigía guita. Lo han dicho, tenemos la guita que exigía Karina Milei para los empresarios para reunirse con Milei. Tenemos las valijas que llegaban por el costadito de la aduana. Tenemos afanos en el PAMI. Tenemos afanos en la agencia de discapacidad. Bueno, tenemos también el acuerdo de deuda externa de Milei, transgrediendo una vez más los estatutos del FMI. O sea, acá tenemos corrupción para ser dulce. Dulce. Por donde vos busques y mirés, tenés corrupción, Tano. En todos lados, no solamente ahí metidos. Desde, como bien vos decías, desde empresarios, y la política cada día más sucia. Y como vos decías al principio, duele porque están matando a nuestros viejos, están dejando desamparados a nuestros discapacitados, están dejando morirse de hambre a nuestro pueblo, y estos hijos de puta usando su plata, quedándose con su plata para hacer lo que a ellos se les cante el orto. Eso me pone mal. Amigo, se me pasó algo muy importante, se nos está pasando lo de la MAT y el fentanilo. Y el fentanilo, tal cual. El fentanilo que en noviembre, diciembre, ya la MAT tenía datos de que el fentanilo tenía una situación peligrosa, había irregularidades en los análisis y no los denunciaron. Ahí también hay un hecho de corrupción. ¿Por qué no denunciaron eso? Y eso ya generó 100 muertos, 96 muertos, y digo 100 porque en las provincias siguen apareciendo. Entonces, este gobierno de la corrupción, el gobierno de la casta y la corrupción, mata ciudadanos con el fentanilo, mata ciudadanos con la no entrega de medicación oncológica. Recordemos que hubo muchos trabajadores y jubilados y niños que murieron porque no le entregaron la medicación oncológica. Tenemos que mientras niegan y vetan la emergencia en discapacidad, están afanando a los discapacitados. Son unos miserables, son unas ratas. Por eso, en verdad, ¿y cómo cubren todo esto? Con represión. Porque ya lo venimos viviendo en la calle. Cada vez que salimos a manifestarnos en contra de la pudredumbre, porque vos tocás y salta pus por todos lados, cuando salimos a manifestarnos tenemos la represión de Burlich, de Milei, de la Gendarmería, de la Policía Federal, de la PSA, de todas las fuerzas reprimiendo al pueblo. Y muchos dicen, bueno, pero no hay muertos. Sí, hay muertos. Sí, hay muertos. En el norte tenemos 2 compañeros que fueron asesinados. Tenemos a Pablo Grillo que casi lo asesinan. Entonces, este gobierno de criminales, de corruptos, ha llegado para mí a su fin. Que se vayan todos debe ser la consigna. Tal cual, que se vayan todos, que no quede nadie. Que el apellido Menem desaparezca de todo, desde Martín Menem, que se quedó con 4.000 millones de pesos que le dio en el préstamo al Banco Central, Banco Nación, perdón. Todos tienen que desaparecer, todos, no quedar nadie, Tano.
no quedar nadie. Bueno, Tiene que tenemos me hiciste acordar del Banco Nación y Vicentín, ¿no? Como el gobierno de Macri en la última parte le da ese empréstito a Vicentín. A Vicentín. Sí, 800 millones de dólares era. Una barbaridad. Una barbaridad. Y que cuando ya estaba en la cartera de morosos, igual le dieron la guita. O sea, son unos ladrones. Unos y otros. Ahora bien, hay una reflexión más que quiero hacer sobre esto que me parece que es atinente. ¿Cómo saltó esto? ¿Cómo, digamos, estos audios de Españolo fueron grabados y publicados? A mí me da que pensar que esto tiene que ver con las venganzas políticas dentro del mismo marco de la derecha, donde hay heridos, ¿no? Hay heridos por los acuerdos no logrados y hay heridos en las disputas políticas internas. Mira, a mí se me ocurren los nombres de Macri y Villarroel, Macri, Villarroel y Macri o Villarroel. Pueden ser unos u otros, pero es muy probable, porque ambos tienen poder para hacer esas investigaciones, ¿no? Tal cual. Así que es muy probable. A Macri le encantaban el espionaje, digamos. Así que escuchaba a los propios. Así, ¿por qué no escuchar a los ajenos, entre comillas? A los ajenos que lo han dejado... que lo han dejado bastante mal parado, ¿no? Porque La Libertad Avanza se ha comido al PRO y lo ha dejado en un lugar marginal a Macri. Tal cual. En última instancia es una disputa entre ellos, pero lo importante es que podamos ver cómo la pudredumbre salta, ¿no? Tal cual, que salta, como bien dijiste en un momento, salta pus por todos lados, salta mierda por todos lados. Ay, tenemos que cambiar esto, tiene que cambiar este rumbo, tenemos que cambiar. Tenemos que salir a la calle. Queda de otra. Hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle, amigo. Hay que salir a la calle, movilizarse para defender a los jubilados, movilizarse para defender las leyes laborales, movilizarse en contra de los despidos, movilizarse por los derechos básicos de los discapacitados. Bueno, hay que salir a la calle. Que se vayan todos. Hay un editorial muy interesante de Alejandro Berkovich que vamos a poner en parte al aire porque coincido bastante con lo que dice Alejandro en ese editorial y me parece muy interesante reflejar. Perfecto, Tanito, si te parece le vamos dando inicio al programa. Dale, Seba, ¡vamos las bandas! Carne de máquina, somos parte del camino. Luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Con la unión y la fuerza lograremos.
quién gana esta. El tiempo es ese, pero las semillas se van a caer al caminar y al mundo lo regamos con sangre los lobos. Le chorearon la plata a los discapacitados. Lo que está claro es que además de recortar esos fondos, se los choreaban a los que más necesitan la asistencia del Estado. Lo admitió este Diego Spagnuolo a mediados del año pasado, cuando le dijo esto a abogados que estaba buscando para hacerle juicio a gente que tenía debajo y que se quería sacar de encima porque decía eran chorros de la gestión de Mauricio Macri. No vengan ahora a decir que Spagnuolo en realidad es el honesto que venía a denunciar los chanchullos, pues Spagnuolo después de eso se quedó un año más, pero nos enteramos del choreo más miserable. Estaban recortando al punto de decirles degenerados fiscales a los diputados que, atendiendo esta situación de emergencia humanitaria, dijeron, che, suéltenle algo, loco. Milei se refirió a lo que se votó ayer en el Congreso y se refirió a otros como los corruptos, cuando obviamente omitió cualquier referencia al corrupto que acaba de echar. En un tuit a la medianoche, vocería presidencial anunció que habían removido de manera preventiva. ¿Preventiva de qué? Si el quilombo ya estalló. Para que Mario Lugones, otro mercader de la muerte, intervenga la Agencia Nacional de Discapacidad. Mario Lugones está en el ojo de tormenta por la masacre del fentanilo. Es un tipo que se ha hecho mega millonario, multimillonario. Es el tipo más millonario del gabinete, loco. Entonces Milei omite referirse a Spagnuolo, omite referirse a Lugones, pero Milei habla de otros como corruptos. Al kirchnerismo no le importa arruinarle la vida a todos los argentinos de bien, con tal de ir contra nuestra gestión, porque ellos siempre vivieron de la política y siempre se aumentaron sus propios sueldos a gusto. Ellos vivieron de la política y los tuyos. El propio Spagnuolo le decía a esta persona que la primera que iba a ir en cana era Carina. Carina es la terminal también de otros negocios. Le dijo que le había avisado al presidente. Entonces, Milei, que sigue impostando, niega algo que todos nosotros ya sabemos que sabe.
Ayer nombraron al frente de la agencia que va a reemplazar a Vialidad Nacional, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a un tipo que se llama Carlos María Frugoni, un arquitecto que tiene como principal mérito haber ido al Colegio Cardenal Newman con Mauricio Macri. Fue el jefe de AUSA y en el gobierno porteño, el de Jorge Macri, dicen que lo echaron por chorro. No es solo el área de discapacidad en la que hay choreos entonces. Son demasiados escándalos para solo un año y medio de gobierno. Primero trascendió que vendían las candidaturas. Después que pedían peaje para que se reunieran empresarios con el presidente. El escándalo Libra. Renunciaron varios funcionarios del PAMI diciendo que Sebastián Pareja sabía que se pedían coimas. En el medio aparecieron valijas que salteaban los controles de la aduana, que choreaban. La verdad, ya lo sabíamos. Muchos podían hacerse los boludos, pero ahora sabemos que chorean en el peor lugar, que chorean del modo más miserable, que le sacan la silla de ruedas a un pibe al que le faltan las dos piernas para vivir como vive en la isla de Nordelta el dueño de la Suizo-Argentina, o como viven ellos también en medio del lujo, al cual además le adosaron el poder de la política. Es algo realmente indignante que el presidente esté lanzado a una campaña levantando las banderas de la honestidad y teniendo alrededor tanto corrupto. Suk Sutiwarmikan Sonkoipi Ishkaihuascanku. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Y como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Hola compañeros de Carne de Máquina, otro domingo más. En el marco de nuevas circunstancias, la verdad, tenemos para entretenernos nosotros en nuestra querida patria.
Y la idea de encarar la columna de hoy es ir un poquito al revés. Desde lo último que pasó, que fue, digamos, la exposición de anoche en la Bolsa de Comercio de Rosario por parte de el presidente, si se puede llamar así, a un personaje de estas características. Miles de manifestantes de rosarinos expresaron su repudio en un acto en la Bolsa de Comercio. Las organizaciones convocantes de la protesta declararon a Milei persona non grata y se multiplicaron consignas condenándolo como cipayo y vendepatria y otras como la ya conocida Milei basura, vos sos la dictadura. Bien, digamos que esa era la parte de afuera de la Bolsa de Comercio de Rosario. Lo que en realidad es importante es la parte de adentro de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde los principales exportadores de recursos, no de recursos sino de bienes comunes, extractivistas y quizás muchos complicados con el narco, que era lo que hacían y decían en la circunstancia en la que está atravesando el gobierno nacional, en donde le salta esta nueva denuncia sobre las estafas que cometen cotidianamente. Digamos que de las estafas que cometen cotidianamente, en este caso se está hablando de las que van directo al bolsillo, a los bolsillos así, que son las que realmente conmueven, porque hay otras estafas que son tanto o más grandes que estas, como es la de la deuda externa y la de la generación de deudas que está llevando adelante este gobierno, que son mucho más voluminosas, que no se registran como tales en el ánimo popular. Volviendo al tema que nos ocupaba, que era qué era lo que estaba pasando adentro de la Bolsa de Comercio, los programas de televisión del horario iban señalando el silencio que reinaba a medida que Milei avanzaba en el discurso, donde no había aplausos. Entonces se especulaba a partir de ahí, miren cómo están tomando registro de las estafas que está cometiendo este gobierno. Entonces no aplauden, y obviamente durante todo el discurso Milei se dedicó a todas sus diatribas y descripciones sobre su programa monetario y sobre sus grandes logros, pero ni una palabra de la guita que se afanan en la cara de todos nosotros. Entonces ahí fue notable que al cerrar el discurso de Milei hubo un aplauso cerrado. Quiere decir que esta parafernalia que surge alrededor de esta estafa la van a pilotear, como pilotean el caso Libra, como pilotean distintas cosas, en la medida en que no haya nada enfrente, digamos, y lo que tiene que surgir enfrente no es un movimiento débil, un movimiento chiquito. Tiene que ser una oposición contundente, de las que históricamente han ido dando cuenta de los grandes cambios políticos que hubo en nuestro país. ¿De qué hablamos? Hablamos del 45, del 17 de octubre de 1945. Hablamos de
el proceso de acumulación que se da después de los bombardeos a Plaza de Mayo, la caída de Perón, las resistencias que se van configurando a lo largo de la década del 60 y el que culmina en el Cordobazo, que da pie a un nuevo cambio político y de relaciones de fuerza, y que nuevamente tiene una expresión en las coordinadoras, en las luchas de las coordinadoras de junio-julio del 75, y que después eso motiva una nueva reacción de garantizar por parte de las clases dominantes la eliminación física de lo que podía conmover la fortaleza capitalista, y entonces eliminó a la vanguardia obrera y a lo que se había constituido, y a la vanguardia guerrillera. Y entonces es eso lo que realmente puede dar vuelta a la situación, dado que las clases y los sectores dominantes ven en Milei, hasta que no aparezca algo que realmente se le oponga, un factor de estabilidad y de negocios. No le conviene para nada que Milei caiga y que les modifiquen la situación con las retenciones, y porque este gobierno está gobernando claramente para las clases dominantes. Y bueno, recurren a sus argumentos, como el que la legisladora Carolina Lozada, senadora radical por Santa Fe, cuando el jueves defendió al oficialismo. Entonces, que dice: el gobierno eligió sacarle a los que menos tienen en vez de ajustar a los que tienen. Pero en su versión no es ajuste, es poner las cuentas en orden, argumentó Carolina Lozada. También se ha escuchado a la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, afirmar que los niños del resto del país no tienen por qué atenderse en el Garrahan. Pero la realidad es que el gobierno perdió 12 votaciones en diputados y 7 en el Senado, como si la política empezara a sintonizar y dejar atrás digamos, que senadores y diputados van sintiendo en su cuerpo que hay una presión que va creciendo desde afuera del Congreso contra lo que significa un país sin vialidad, sí, con rutas destruidas o sin el control sanitario de medicamentos y alimentos a través del ANMAT, o sacarle al INTA y al INTI a un país cuyas principales exportaciones provienen del agro y del petróleo y del gas. Este panorama tiene otros condimentos oscuros en el aspecto de lo económico, que tiene que ver con el control de lo que parece todos consideran que ha sido el principal recurso del gobierno para conseguir apoyo, que es detener la inflación, y es que el dólar se le dispara porque nadie confía en que sus acciones lleguen a buen puerto y llevar a este nivel, ponen en un nivel altísimo del 70% anual a las tasas de interés, una guita infernal que se va a trasladar a los bolsillos de quienes usan la tarjeta de crédito para poder comer, pero que garantiza que la guita no se vaya al dólar. Además, como para sacar de billetes la plaza, como dicen los que saben, el gobierno llamó a un Zoom, a donde estaban todos los funcionarios de los bancos, de Asociación de Bancos de Buenos Aires, de la todos los bancos estaban.
la plata que tengan los bancos no debe terminar alimentando la presión sobre el dólar. Para eso la instrucción fue que no la muevan. Y impusieron que los encajes bancarios sean enormes. Con lo cual los bancos están como en un corralito, un corralón. Y bueno, eso implica digamos, un horizonte que esperemos que sea antes de las elecciones del 7 de septiembre. Esperemos que le estalle la bomba, pero bueno, el gobierno tiene el apoyo de los norteamericanos y digamos, como suele decirse, de algún culo va a salir sangre. Bien, estamos hablando del campo de ellos. Hablemos del campo nuestro, del campo de los luchadores, del campo... y digamos que con algunas dudas de nuestra parte, se dio un plenario importante que tuvo un correlato en el acto que realizó el gremio del neumático en Plaza de Mayo, donde era interesante encontrar que estaban la presencia de aceiteros de Capital, la Federación Aceitera, estaba Jofra, pero digamos faltaba mucha gente, no es por decir que tenía que estar muchos gremios de la CGT, pero de los combativos. Entonces se lo escuchó decir al Pollo Sobrero que, y tal vez refiriéndose a las elecciones del SUTNA, que trajo a la memoria la pérdida del ferrocarril Mitre, cuando era una comisión combativa que nunca más se pudo recuperar lo que significaba tener una dirección combativa en lo que fue el ferrocarril Mitre. Un tiro por elevación hacia los compañeros del SUTNA, que van divididos en un montón de listas, 8 listas, y que ponen en riesgo la experiencia de un sindicato combativo como no existió desde hace muchísimos años. En este mismo acto era muy interesante la presencia de los químicos de Río Tercero, de la petroquímica Río Tercero, que realmente significó una presencia del interior, de parte, digamos, porque es muy importante tener en cuenta que la industria no está solo en Capital. Durante años las empresas se han dedicado a repartir en distintos lugares y desconcentrar las industrias. Y un conflicto obrero que profundice la lucha por el salario realmente tiene que abarcar todos los territorios nacionales, así como los territorios geográficos que están siendo molidos por o pretenden ser molidos por el extractivismo, por el saqueo y por el saqueo justamente de los bienes comunes naturales. Hasta la próxima, compañeros, nos encontramos en las calles. Y bueno, otro domingo que nos encuentra juntos y otro programa que se va acabando. Como siempre digo, tenemos que estar más unidos que nunca, más juntos que nunca. Ahí, compañeros, luchando, tirando todo lo que tengamos encima para luchar contra estas mierdas que nos gobiernan, contra estos políticos que se llevan de todo junto con el empresarial, ¿no? Como siempre hablamos, no solamente son ellos. Agradecerles que estén del otro lado, agradecerles que nos escuchen, agradecerles que hagan crecer día tras día Carne de Máquina, que para nosotros eso es lo más importante de todo, y estar ahí al lado del laburante, al lado de los niños, al lado de los jubilados, de los estudiantes, al lado del Garrahan, ahí donde tenemos que estar, ¿no? Así que sin más nada que decirles, les mando un abrazo y un abrazo enorme para vos, Tanito.
Abrazo enorme, Seba querido, un abrazo también a nuestra audiencia. Y sí, una vez más, ¿no? Esto no lo va a frenar ninguna ley del Congreso, esto no lo van a frenar ni los diputados ni los senadores que se van dando vuelta como panqueques, que hoy pueden hacer caer un veto y mañana le vuelven a votar algo a favor a Milei. Son estos diputados y estos senadores los que le dieron superpoderes, los que le votaron la ley bases, los culpables de las muertes junto con el gobierno de jubilados por el recorte a medicación oncológica, son los culpables de que los pibes pasen hambre porque no le mandan comida a los comedores, son todo junto, este régimen podrido de esta democracia de ricos son los responsables, por eso que se vayan todos. Un abrazo grande y que se vayan todos en el camino de ese mundo nuevo que aún sigue latiendo en nuestros corazones. Sokoi ancha aduka.